todos y a todas. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña presenta una proposición no de ley para que, en caso de que una empresa se deslocalice a otro Estado, incluso en el mismo Estado, devuelva aquellas subvenciones o aquellas ayudas públicas que le fueron otorgadas con un objetivo determinado, ¿no? En el contexto de una economía neoliberal globalizada, las empresas transnacionales y multinacionales tienen una libertad de movimientos como nunca. Trasladan su producción para reducir costes, a menudo a cualquier precio, ya sea en países donde los derechos laborales son peores o la legislación medioambiental es menor o donde los incentivos fiscales son más interesantes. El resultado es nefasto, sobre todo para los trabajadores y las trabajadoras de los mismos por muchas razones. En primer lugar, destacaría que entramos en una situación que se llama de dumping laboral, es decir, trabajadores de diferentes factorías de un mismo Estado o dentro de la misma Unión Europea peleándose por un trozo de pan, es decir, metafóricamente por su trabajo, la cual cosa nos parece lamentable, ¿no? Luchando para llevarse la producción de un automóvil, de unas pantallas de ordenador o de la producción de cloro. También, en segundo lugar, estas deslocalizaciones provocan lo que llamamos el dumping fiscal, es decir, empresas que se deslocalizan a otros estados, a otras regiones, incluso dentro de la misma Unión Europea, que para esto es tremendamente flexible y de unión tiene muy poco, lo que hace que una factoría o una fábrica pueda marcharse simplemente porque otra región o otro estado le ofrezca unas ventajas fiscales mucho más interesantes, como podría ser el caso de Irlanda o Luxemburgo, etcétera, etcétera. Así pues, las deslocalizaciones de empresas son un grave problema, sobre todo para nuestro sector industrial, base de cualquier economía que funcione. Todos tenemos listados de empresas que han marchado en busca de más beneficios. La compañera antes me comentaba el caso de Galicia, de algunas empresas. En Tarragona, donde yo soy diputado, tenemos el caso clarísimo de Covestro y de Ercros. En el caso de Covestro, la antigua Bayer, Tarragona, aún siendo viables, aún habiendo recibido importantes subvenciones públicas, pues decide trasladar su producción a Alemania sin ningún tipo de razón, ningún tipo de pacto con los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? O el caso más lamentable de Ercros. Después de más de 100 años trabajando en Flix, en la comarca de Ribera de Ebra, después de haber recibido importantes ayudas públicas en un momento dado, decide no invertir más y potenciar su deslocalización encubierta, dejando unos pasivos medioambientales que son indecentes, por decirlo de una manera suave, y una comarca entera en la ruina. No se puede permitir que Ercros se marche de rositas después de más de 100 años, como decía. Pues bien, para evitar casos como estos, y que muchos otros podéis conocer cada uno en vuestras comunidades o en otros estados, creemos que tenemos de evitar estas prácticas que son legales, pero en ningún caso pueden ser legítimas. Creemos que los poderes públicos deben tomar todas las medidas adecuadas para garantizar que las inversiones que realiza y las subvenciones que otorga se ajusten a la finalidad pretendida de las empresas, exigiendo la devolución en caso de que no sea así. Los diferentes gobiernos pensamos que tienen herramientas políticas de todo tipo para presionar a las multinacionales y empresas deslocalizadoras, sean de donde sean. Por lo que también instamos al Gobierno y al futuro Gobierno a que se trate este problema inaceptable, que es la deslocalización en la propia Unión Europea, y lo lleve al Parlamento Europeo si así lo considera oportuno. Esquerra sí lo va a hacer así. Pero hoy presentamos una propuesta no de ley muy concreta. En un futuro, ya digo que presentaremos otra batería de medidas para evitar las deslocalizaciones. La medida es en el sentido de proteger la industria local y evitar las deslocalizaciones, una propuesta que insta al Gobierno a que haga las modificaciones legales oportunas con la finalidad de que las ayudas públicas o subvenciones concedidas a las empresas en relación a la investigación, la creación o el desarrollo de sus proyectos empresariales sean devueltas en caso de que éstas decidan trasladar la producción a otro país. Esperemos que esta propuesta sea aceptada por la mayoría de los grupos por el bien de todos los trabajadores y trabajadoras de este Estado. Muchísimas gracias. Buenas tardes y disculpen la ausencia.